Muy bien, acá entonces tenemos JMeter. Em, Recordamos que ya logramos instalar el plugin. Em, pero para correr los tests que se crean en JMeter, en la interfaz gráfica, para correrlos, y luego ejecutarlos en Jenkins o ejecutarlos a través de la consola, necesitamos tener guardados nuestros scripts en archivos. ¿Ya? Nosotros ya lo hicimos eso, cada vez que creamos un test, nosotros lo fuimos guardando. Y la ruta, bueno, acá estoy ejecutando de nuevo el test que hace ping, y la ruta les aparece acá arriba. Perfecto. Esa es la ruta donde ustedes van a guardar sus archivos. ¿Ya? Les sugiero, vamos a hacer Save Test Plan As. Y los vamos a guardar esta vez sin espacios. Sería CL, este es el fin.jmx. Perdón, le puse unas comillas. Save Test Plan. Ahí está, de diaclping.jmx, de diaclocr y de diaclnavigation.jmx. Perfecto. Eso es lo que corresponde. Nosotros los vamos a guardar sin espacio porque los vamos a enviar ahora a la máquina de remota del servidor donde está Jenkins. ¿Ya? Haciendo un resumen, nosotros instalamos Jenkins. Creamos un usuario de administración para Jenkins, luego creamos un usuario normal para Jenkins y finalmente descargamos el plugin de JMeter que se llama Performance, lo descargamos y lo instalamos. ¿Ya? JMeter permite ejecutarse en modo interfaz gráfica y en modo no interfaz gráfica o línea de comando, también llamado CLI, C-L-I. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se ejecuta eso. Al parecer el problema es un problema del archivo donde se va a reportar. Este archivo tiene que estar creado. Entonces lo que hice fue crear ese archivo. ¿Y cómo lo creo? Bueno, se puede crear ejecutando esta misma línea, ponerle copiar y ponerle pegar en la consola. En la consola sí tiene los privilegios para escribir en ese directorio y por tanto ejecuta bien. Y una vez que cambiamos los privilegios, guardamos acá y construimos. Vamos a ver que ejecuta bien. Este es el informe de rendimiento y la tendencia del rendimiento. Ahora, voy a ejecutar, entonces voy a volver pensando digo yo, pensando erróneamente en que esto era un problema de capacidad. Al parecer es un problema del archivo, ¿cierto? Vamos a poner 100 loops, 100 usuarios y vamos a construir. Si se fijan, se demora bastante. Y ahí terminó. Vamos a ver el informe de rendimiento. Y el informe de rendimiento hay una tendencia, ¿no es cierto?, a los 100, 90, 100 milisegundos, un poquito medio, ¿no es cierto?
Vamos entonces ahí, reiniciamos la línea de comando. Esto es lo que yo les comentaba. Cuando uno inicia la línea de comando por primera vez, si se fijan acá en backslash, esto quiere decir que estamos en la ruta del MinGW64 o de la GUI de Batch, ¿no es cierto? De JBatch. Para salirnos de ahí, básicamente CT y la colita de chancho o ese guiño, llámenlo como quieran. Y ahora sí estamos en el directorio base del usuario, que es el directorio C2 de Windows, ¿no es cierto? Ahora, yo mi módulo lo tengo en download, módulo 4, Apache, binario, ¿no es cierto? Voy a ver la ruta. Y ahora sí vamos a ejecutar este comando gigante acá, ¿no es cierto? Es la ruta del bin, el binario de Apache, jmeter.bat, ya que estoy en Windows, flag-n, acuérdense que los flags son banderas, son propiedades que se le pasan, parámetros que se le pasan. En este caso el "-n" indica que es non-GUI, es decir, no interfaz gráfica. El "-t viene de test, es el archivo de test que le vamos a pasar, y en este caso le paso la ruta. Si hacemos enter, vamos a ver que ahí está el sumario. Error 0, 0 errores, o sea, se ejecutó bien. Se ejecutó una vez en un segundo, en promedio 1.9 segundos, el promedio es de 399 milisegundos. Y bueno, ahí están todos los sumarios que ya hemos venido conversando. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a decirle que además nos genere un reporte. ¿Ya? Este reporte es un XML que es un poco más legible y de hecho es más legible para ocuparlo con el plugin de Jenkins. Para eso solamente tenemos que agregar -l, reporte, y vamos a ocupar un archivo nuevo para hacer la reportería que esté en el mismo directorio Mines, ¿no es cierto? Mines, bin Mines. Vamos a poner report output 1. Le vamos a poner JTL, que es el por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora tenemos eso. Si nosotros nos vamos al directorio Mines, si vemos ls, vamos a tener ahí el report out 1.jtl. Si nosotros le hacemos un cat, vamos a ver un archivo que es un XML con una versión donde está hecha para JMeter, y cada uno de estos labels es legible por cualquier plugin. Es un estándar de JMeter. Perfecto. Con eso ya hemos corrido nuestro programa, ¿no es cierto? A través de la línea de comando. Por supuesto que uno puede hacer algunas cosas, ¿no es cierto?, de más hacker. Aquí si se fijan, uno puede editar el clping.jmx, y podemos ir viendo acá el test plan, algunas variables, el thread group, acá tenemos el thread group. Y si se fijan, acá está como parámetro string property, el name, threadgroup.numthreads, el número de threads. Bueno, podemos aumentar el número de threads a 5 y las iteraciones true, y vamos a ponerle la duración, vamos a cambiar solamente a 5 threads group, ¿no es cierto? Los loops los vamos a cambiar a 5, de manera tal que tenemos 25, es decir, 5 usuarios que están haciendo 5 peticiones en serie. Vamos a guardar el archivo, vamos a salir y vamos a ejecutar este comando grande. Se fijan ahí, terminó, summary 25,
máximo 135, 325, el average se ejecutó 5 veces, 25 veces. Por línea de comando parece ser el sistema un poco más rápido. Quizás que podríamos estresarlo un poco más entonces. Antes habíamos puesto 1000. Vamos a ponerle 1000 a ver qué tal funciona. Bueno, son 1000 usuarios haciendo 5 peticiones. La verdad es que puede demorar un poco, pero al parecer ahí ya terminó. 2323, el promedio de 1635 milisegundos, 1,7 segundos, 0 errores, terminado 417, es decir, todavía siguen trabajando esto. Terminados 991, lleva errores, ya empezó a arrojar errores, 69% de error, 69 errores, que equivale a un 1,39%, y bueno, ahí terminó. Y ahí está nuestro reporte, ¿no es cierto? Con eso podemos avanzar ahora a la siguiente parte. Bueno, ahí ya tenemos, quiero volver a editar esto y dejarlo tal cual como estaba, entonces voy a buscar la variable del loop, la voy a dejar como 1 y la variable de thread como 1. Vamos a guardar y vamos a salir. Vamos a probar que esto realmente haya funcionado y efectivamente ahora sí es rápido y como pueden ver ustedes ahí ejecuta una sola vez. Muy bien. Ahora, voy a copiar todos estos archivos JMX. Bueno, el archivo de reportería lo voy a borrar por el momento. Acá apareció un archivo jmeter.log, creo que es lo que tiene. Bueno, es la traza. No nos interesa, vamos a borrar la traza. Recuerden que la traza es todas las invocaciones, los errores, los warnings que arroja la máquina virtual de Java. Tenemos nuestros 3 archivos JMX y lo que vamos a hacer, vamos a copiar estos archivos a nuestra máquina remota. Como nuestra máquina remota tiene digamos, un security group, ¿cierto? Ya que es una máquina AWS. Y una de las políticas de seguridad que le pusimos es que solamente desde esta IP podíamos ingresar y además teníamos que necesitar un archivo PEM, ¿cierto? En este caso un archivo PEM está en otro lado. Sin embargo, eso es por SSH. Ahora, para copiar archivos utilizando el mismo protocolo SSH y por lo tanto el mismo puerto, que es el puerto 22 por defecto, existe un comando que se llama SCP. Entonces, en SCP, si ustedes hacen SCP, les va a aparecer la forma de uso. Bueno, recuerden que todo lo que aparece en bracket cuadrado corresponde a parámetros opcionales. Y lo que no aparece acá en parámetros es lo que uno tiene que ser obligatorio, ¿cierto? Entonces, SCP, parámetros opcionales, y después viene la fuente y el target, es decir, qué quiero copiar y a dónde lo voy a copiar. Bueno, si seguimos leyendo acá las propiedades de SCP, vamos a tener que hay un guión identity file. Identity file. Eso ya les debería recordar que ese es nuestro archivo PEM. En mi caso, el archivo PEM lo he guardado en ahí está, business.pem. Entonces lo que yo voy a hacer es scp, siguiendo la ayuda del comando scp-i, voy a ponerle esta ruta, jenkins.pem, y la fuente, estoy en mine, van a ser todos los archivos asterisco.jmx, todos los archivos que terminen en jmx, y a dónde lo vamos a mandar, a nuestra máquina Ubuntu. Déjenme buscar la URL de esta máquina. ¿A dónde quedó la URL de esta máquina? Aquí está la URL de la máquina. Hay que ponerle así 2 puntos. Y ahora la ruta. En este caso la ruta, punto, / corresponde a la ruta del usuario. ¿Ya?
es el home del usuario Ubuntu. Sin embargo, yo también podría especificar algo así como home Ubuntu módulo 4 y lo vamos a dejar ahí. Ubuntu home Ubuntu módulo 4 porque ya para allá siguen unos Apache y eso ya no me sé los nombres, entonces pero vemos que acá está la ruta, ¿no es cierto? Entonces efectivamente la podríamos copiar de acá y la pegamos acá. Perfecto. Veamos si es que es verdad que esto funciona. Ahí está copiando, efectivamente copió 3 archivos, velocidad bastante rápida. Y ahora sí vamos a ingresar a la máquina con SSH, el protocolo Secure Shell. La identidad, yo ya sé que la tengo en downloadjenkins.pem, Ubuntu el usuario y el IP de la máquina la tenemos por acá, ¿no es cierto? La tenemos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está, 54.10.54.11. Nos hacemos un SSH, ingresamos a la máquina y lo que quiero hacer ahora es efectivamente replicar lo que hicimos en Windows, que lo hicimos en la consola, lo vamos a hacer acá ahora en nuestro servidor remoto. ¿Ya? Para eso nos vamos a módulo 4, Apache, Bin, Minds, recuerden que ahí copiamos y efectivamente tenemos unos archivos JMX. Yo antes tenía unos archivos JMX acá que están sucios, que eran donde yo estaba haciendo las pruebas, así que los voy a eliminar. En este caso ustedes no deberían tenerlos, pero como yo los tengo, los voy a eliminar. Y ahora sí me quedo con... también tengo un JTL ahí que no corresponde, que debe haber sido un reporte de algún test que hice en algún momento. Bueno, ahora sí tenemos los 3 archivos, ¿ya? Y vamos a ejecutar lo mismo. Necesitamos estar en el directorio aquí, aunque como vamos a poner toda la ruta, ustedes podrían estar en cualquier directorio. Vamos a pegar la ruta, jmeter.sh en este caso. ¿Por qué? Porque estamos en una bash. La otra era batch. Son dos cosas distintas. Una es servidor, una es ejecución por lotes, que es la batch, que es la consola de Windows, y otra es la shell o la bash, que es la consola de Linux. jmeter.i, recordemos que es -n para hacer que no sea interfaz gráfica. De hecho, podemos hacer -n y ver qué pasa. Nos va a arrojar, si solamente ponemos -n en interfaz gráfica, nos arroja algo interesante, que son todos los flags que podemos ocupar. ¿Cierto? En este caso vamos a ocupar -n, -t y el text del archivo. Para eso voy a copiar la dirección esta, la URL, y estaba en bin, mine. Y aquí podemos ver que tenemos de días CL, todos parten con el mismo prefijo, eso fue a propósito para que nos fuera más fácil navegar. Y vamos a poner de días pin.jmx. Y vamos a poner el -L para la reportería. Y vamos a poner como reportería bin mines de día CL pin report 1.jtl. Vamos a dar enter y vamos a ver si es verdad que esto funciona. En efecto, ahí funcionó, ejecutó sumario una vez, 0 segundos, 2 en promedio, 170. Si se fijan, al parecer es un poco más rápido este servidor que el anterior. Podríamos comparar eso, ¿no es cierto? Bueno, comparemos al tiro. Estamos en la ruta correcta. Tenemos en promedio 170 milisegundos. Y acá tenemos en promedio 382 milisegundos. Bueno, hay una gran diferencia. Al parecer es porque mi máquina de días.cl está en un servidor en Estados Unidos y al mismo tiempo la máquina de Apache la tenemos también en Estados Unidos, en la zona de North Virginia en mi caso. Bueno, vamos a volver entonces a la máquina. No disfrutemos tanto. Vamos a volver a la máquina remota. Estamos en módulo 4, estamos en Apache
estamos en binario, y habíamos puesto, si hacemos para arriba, la flecha para arriba, nos van indicando los comandos, recordemos esos tips de Bash, y si ejecutamos de nuevo el reporte, vamos a tener, si se fijan, 97 milisegundos. La verdad es que es abismante la diferencia. Estamos hablando de 2 órdenes de magnitud, ¿no es cierto? Entre 300 y casi 100, 2 órdenes de magnitud. Vamos a ver qué se guarda en la reportería, efectivamente. Acá es interesante que no solamente se guardó el primero de 170, sino que el segundo de 97. Es decir, al parecer se están concatenando el archivo, ¿no? Se está agregando cada vez que ejecutamos, se agrega una línea nueva, ¿no es cierto? Y ahí lo podemos ver, 99, 99, 97, 170, hay 1, 2, 3, 4 corridas. Perfecto. Para eso abrimos acá una ventana GUI Batch, perfecto. Generalmente uno cuando abre una ventana entra a un directorio que es el de sistema, ¿cierto? En mi caso, yo tengo guardada el repositorio Git en download, módulo 4, ahí está la parte JMeter, en binarios, en bin, tengo en mines, si se fijan algún ls, y tengo ahí mis JMX, ¿ya? Solamente este JMX quedó con espacios, así que lo que yo voy a hacer un RME para borrarlo. Y ahora sí tengo solamente archivos que no tienen espacio y son reemplazados por un underscore o guión bajo, ¿cierto? Tengo acá también un output de unas pruebas que yo estaba haciendo, lo vamos a borrar. Y ahora sí solamente tenemos solo archivos JMX, de DSL Navigation, de DSL OCR, de DSL ping.jmx, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros estamos en la consola, en el directorio, recuerden que para ver en qué directorio están posicionados, ustedes pueden poner pwd y les va a aparecer la ruta. Eso en GUI Bash, también en la shell del servidor remoto que tenemos funcionando. Ahora bien, si yo pongo jmeter help, me va a arrojar un pequeño help de Apache JMeter. ¿Ya? Lo que les quiero mostrar acá es que acá hay varios comandos útiles, por ejemplo, para listar todas las opciones de la línea de comando, guión, signo de interrogación. Y aquí esto es importante. Para correr Apache JMeter en el modo interfaz gráfica, simplemente jmeter.sh para el caso de Linux, en este caso nuestro servidor remoto, o jmeter.bat para el caso de Windows y "-p" el property file. Caso contrario, que si no se pasa el property file, ocupará este archivo user.properties que nosotros ya modificamos e ingresamos una variable para asegurarnos que el archivo se grabe con formato XML, ¿cierto? Ahora, para correr aquí, si ustedes se fijan, dice para ejecutar o para correr Apache JMeter en el modo non-GUI, es decir, en el modo línea de comando o CLI. Ustedes lo que tienen que hacer en el caso de Windows es jmeter.bat para Windows, o en el caso de Linux jmeter.sh, y le agregan el flag "-n". Con eso están forzando a que sea non-GUI. El N viene de non-GUI, perfecto, de no interfaz gráfica. Es decir, por línea de comando, ¿no es cierto? Un comando en background. Luego ejecuta el "-t", el test, el nombre del test, el nombre del archivo que nosotros guardamos y que fue creado en la interfaz de JMeter. Y luego "-j", el archivo de logs o el archivo de resultados, ¿no es cierto? También tiene para generar un reporte al final.
o para generar un reporte a partir de un CSV que ya existe. Y ustedes pueden ver otras opciones. En nuestro caso, vamos a hacer un PWD para ver dónde estamos situados. Vamos a copiar esa ruta al binario. Vamos a poner jmeter.sh. No vamos a poner el guión P y el nombre del archivo porque queremos que ocupe el user.properties. Recordar, voy a cancelar este comando, recordar que para ver si el archivo user.properties tiene esta propiedad que le indica que va a salir por XML, tenemos que hacer un cat espacio user.properties y vamos a ver al final efectivamente yo ya agregué jmeter.save.saveservice.outputFormat igual a XML, ya lo agregué, entonces no necesitamos pasarle el archivo de propiedades. Voy a poner jmeter.bat y lo que sí vamos a hacer en modo non-ruby, el archivo test que vamos a pasar, lo vamos a buscar inmediatamente. Acá algo pasó con la consola. jmeter.bat -n-t. Vamos a volver a copiar esta ruta. El directorio se llama mines y el archivo se llama de días team.jmx. Perfecto. Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos la ejecución, ¿cierto? El comando quedó un poco cortado acá por esta línea de comando que se anduvo pifiando un poco. Lo que vamos a hacer, voy a reiniciar esta línea de comando y la voy a ejecutar de nuevo. Voy a poner exit. Ahora bien, en la consola vamos a conectarnos, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la consola local, pero lo vamos a hacer en la consola remota. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que transferir los archivos JMX. Recordar que los archivos JMX contienen la información de cómo se ejecutan los tests y qué es lo que hacen los tests. Entonces vamos a enviar esos archivos a la computadora remota donde está Jenkins y donde además en esa computadora recordemos que nosotros tenemos instalado además Apache JMeter. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la consola local, lo vamos a hacer en la consola remota. Para eso vamos a SSH. Primero vamos a copiar los archivos JMX. Estoy en la carpeta bin mines de Apache JMeter. Veo que hay unos archivos que son el JMeter log, que básicamente, si ustedes lo miran, es la traza. Recuerden que la traza es lo que está haciendo log en el archivo, lo que está haciendo log en el sistema, ¿no es cierto? Esto quizás que ocupe log4j o es la que ocupa log4j, así que vamos a tener que actualizar a la última versión de JMeter. Bueno, pero por el momento vamos a ocupar eso. Vamos a borrar este JMeter y el reporte que habíamos generado en local lo vamos a borrar y ahora sí tenemos solamente archivos JMX. Para enviar estos archivos JMX al servidor remoto, lo que tenemos que hacer es ocupar el protocolo SSH o Security Shell, pero en este caso es un Security Copy, ¿no es cierto? SCP. El SCP funciona muy parecido a cómo funciona el SSH. Si ustedes ponen SCP les va a aparecer la forma de uso y son varios parámetros que uno puede ingresar. Varios parámetros, todos opcionales porque van entre comillas cuadradas, o sea, perdón, entre paréntesis cuadradas en brackets. Y lo que sí es obligatorio es poner la fuente y el destino. Entonces, SCP nos va a permitir copiar. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de lado y es el -i identity file. -i. Y yo en mi caso yo tengo el identity file o el archivo PEM, lo tengo en downloads jenkins.pem. El source en este caso van a ser todos los archivos que terminan con JMX, es decir, asterisco.jmx. Y el target va a ser ubuntu@
y el nombre de la máquina. Voy a buscar el... Acá encontré el nombre de la máquina y después se ponen dos puntos y la ruta donde se quiere copiar. Bueno, la ruta es home, Ubuntu, módulo 4, el Apache es el mismo, ¿no es cierto? Apache totalmente bin, Minds, eso queda igual. Acá se sacó un backslash y le vamos a dar eso y debería empezar a copiar. Efectivamente ya está copiando los tres archivos, ya los copió. Ahora vamos a hacer un ssh-i, vamos a buscar efectivamente ¿no? la identity file que es jenkins.pem y lo vamos a enviar a home ubuntu, perdón, vamos a ingresar a ubuntu, vamos a ingresar a la máquina remota, con el fin de ejecutar estos tres archivos en forma remota a través de la línea de comando. Perfecto, estamos en la máquina, nos vamos a módulo 4, nos vamos a Apache JMeter, nos vamos al binario, nos vamos al Minds y ahí están los archivos JMX. A mí se me escapó acá un archivo JTL que debe haber estado de antes. Vamos a borrar para tener todo limpio. Aquí tenemos los JMX y PWD para ver dónde estamos. Estamos en Home, Ubuntu, módulo 4, Apache JMeter 541, bin. Estamos en los binarios de Apache. Si ustedes ponen jmeter.sh, les va a aparecer este error que dice no x11 display variable was set. Bueno, ¿por qué aparece eso? Porque estamos tratando el archivo jmeter.sh, trata de lanzar el jmeter en su versión GUI. Sin embargo, los servidores que se crean en Ubuntu no vienen con una interfaz gráfica, con GUI. La interfaz gráfica tiene por nombre clave, básicamente y genéricamente y tradicionalmente, el X11. El X11 es el display que apunta a donde se está ejecutando la interfaz gráfica. En nuestro caso no tenemos, así que por eso nos va a arrojar. Sin embargo, si ponemos jmeter.sh-help, nos va a dar algunas luces de cómo podemos correr esto, ¿no es cierto? Acá está el Apache, copyright, etcétera. Y si se fijan y empiezan a leer esto, es importante leer línea por línea, pero hay una parte que es muy importante que dice, para ejecutar Apache JMeter en el modo GUI, ¿no es cierto?, en el modo interfaz gráfica, simplemente ejecute jmeter.bat o jmeter.ch en Linux, en el caso Windows, Linux, y uno le puede pasar de modo opcional el archivo de propiedades, ¿ya? Y acá abajito tenemos que para correrlo en no GUI, ¿ya? Basta que pongamos un guión N, ¿ya? Pero si damos si damos el guión N, tenemos que además pasarle el nombre del archivo que queremos ejecutar, guión T, test file, y además tenemos que pasarle un archivo log. En este caso, entonces, lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos, ya sabemos dónde tenemos nuestros archivos JMX de test, están en, vamos a hacer un PWD, están acá, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos un ls al directorio Minds, ahí tenemos los JMS, entonces vamos a poner, vamos a ejecutar directamente con puras rutas absolutas, ¿ya? No vamos a ocupar rutas relativas. ¿Qué es lo que es una ruta absoluta? Cuando uno pone la ruta completa de un archivo y no pone la ruta relativa. Por ejemplo, relativo sería ./jmeter.sh. Esa es una ruta relativa, porque está relativa a donde estamos. Relativo a donde estamos. En nuestro caso, tal como les decía, vamos a ocupar rutas absolutas. Esta es ruta absoluta, .sh, guión n, no GUI,
T, el nombre del archivo. Sabemos que está en Apache Beam Mines de 10 ping y vamos a especificar un archivo de reporte en Mines que se llama de 10 ping report.jpl. Vamos a ver si esto es verdad que funciona. Y efectivamente funciona. Ahora acá hay algo muy interesante. Ejecutó esto en 100 milisegundos. ¿Ya? 100 milisegundos. Ejecutémoslo de nuevo. 86 el promedio 86 y este lo ejecutó en tantos segundos, ¿cierto? Ahora, nosotros pusimos un archivo de reporte, que es el que está acá. Perfecto. Le voy a hacer un cat a este archivo para ver qué es lo que contiene y contiene las dos corridas. ¿Ya? El tiempo acá fue 86, el tiempo fue 100. Y esto ya empieza a ser interesante porque vemos que en este XML nos está guardando cada una de las corridas que hacemos. Yo vuelvo a hacer otra corrida. En este caso demoró 89. Acá sale el promedio 89, pero es porque esta corrida está ejecutando un solo thread. ¿Ya? Sin embargo, en el archivo de reportes se está guardando cada una de las muestras. Si se fijan, dice acá HTTP sample. El tiempo fue 100, el tiempo fue 86, el tiempo fue 89. Estamos hablando de valores entre 80 y 100, ¿no es cierto? Siendo 100 el máximo. El promedio debería andar en los 90, ¿no es cierto? 90 milisegundos, es bastante poco. Bastante poco porque voy a salirme de la conexión remota y voy a volver a ejecutar en mi máquina local. Voy a volver a ejecutar el comando que ejecutaba acá el JMeter, ¿no es cierto? Y que ejecutaba el ping desde mi máquina remota, perdón, mi máquina local. Y si se fijan, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de 418 milisegundos. ¿Ya? Hay una diferencia bastante notable. Estamos hablando de dos órdenes de magnitud. Son dos órdenes de magnitud. Si lo vemos acá, ahí está el sample, 418. Si lo volvemos a ejecutar, me parece que esto no está concatenando, pero no me importa. Está concatenando y si se fijan, la primera es 374.18, la segunda 373. Vamos a volver a ejecutar. Lo que está pasando, 403, que está pasando que en nuestro local, en mi máquina local, está ejecutando valores del orden de entre los 300 y los 400. Eso es lo que se demora en llegar a la página, ¿ya? Ahora voy a volver a la máquina remota que está en Linux. Esta máquina está en Virginia, ¿ya? Y está en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora, la máquina que contiene de días.cl, si bien no está en AWS, sí está en un servidor estadounidense. Y si ejecutamos de nuevo, vamos a darnos cuenta inmediatamente, eso salta muy rápido, es muy impresionante, que la velocidad es de 95, o sea, es abismante, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahora, voy a modificar un poco este archivo de ping, ¿no es cierto? Igual como lo hicimos delante. Voy a modificar y el número de thread, si bien lo voy a dejar igual, es decir 1, pero va a ser 10 loops. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense que el promedio es 25. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos un cat al reporte, vamos a ver cada uno de estos es un sample. ¿Se fijan? Cada uno de estos es un sample, 18, 17.
Son tiempos bastante, mucho más chicos, mucho menores. Primero, mucho menores a los 100 que ya que llevábamos. Seguramente está ocupando algún caché, ¿no es cierto?, para devolvernos esa página. Y por otro lado, vamos a ejecutar, vamos a hacer un nano y vamos a cambiar la cantidad de usuarios o la cantidad de thread. Vamos a ponerlo en 10 y vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que arroja este test, ¿no es cierto? La verdad es que la average es de 20 milisegundos, bastante pequeña. Voy a volver, quiero volver, esto ya estamos jugando un poco, ¿no es cierto?, con los tests. Quiero volver acá y quiero editar, voy a editar manualmente para no tener que abrir el JMeter. Voy a editar el nano, este archivo, perdón, no es este archivo, es el JMX, este. Voy a buscar el loop, vamos a hacer lo mismo, 10, 10, 10 y número 3, 10, 10, 3, 10. Y vamos a ejecutar, y vamos a ver qué es lo que pasa. Si se fijan, aunque está ocupando el caché, es menor, en un principio estábamos hablando de 400 milisegundos, ahora estamos hablando de 186. Bajó bastante al utilizar seguramente el caché del Apache. Cabe recordar que la página de dias.cl está sobre un Apache, entonces bajó bastante el número, pero aún así sigue siendo en orden de magnitud, un orden de magnitud más que lo que nos da la máquina remota en Estados Unidos. Esto es algo muy importante, muy clave para todos los tests. Ustedes se van a dar cuenta que les va a influir, dependiendo desde dónde ustedes estén haciendo el test, cuánto se va a demorar el test. Perfecto. Entonces, es una variable importante a considerar. Generalmente, para evitar este tipo de casos, lo que se hace es que se distribuyen los tests en distintas regiones, en distintas zonas: Estados Unidos, Asia, Norteamérica, perdón, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Asia, Europa, y se distribuyen equitativamente y después se saca efectivamente un promedio. El promedio y una desviación estándar. En nuestro caso solamente lo vamos a hacer con una máquina en North Virginia. ¿Ya? Lo que vamos a tener acá, ¿no es cierto?, es que nosotros ya ejecutamos ese prospecto, ¿no es cierto? Ahora, vamos a saltarnos ahora y vamos a agregar este mismo comando. Este comando acá necesito que lo copiemos, no lo perdamos. Este comando acá, que lo copiemos y lo vamos a ejecutar ahora desde Jenkins. Perfecto, desde Jenkins. Desde Jenkins nosotros ya instalamos un plugin y en uno de los pasos de Jenkins le vamos a decir que ejecute esta shell, y se va a generar este reporte JTL. ¿Ya? Y ese reporte JTL es legible por un plugin de performance, ¿ya?, que fue el plugin que instalamos. Muy bien. Ahora vamos a instalar un plugin de JMeter para Jenkins, ¿cierto?, para poder ejecutar nuestros tests desde Jenkins. Para eso vamos a administrar Jenkins, ¿cierto? Nos vamos a la tabla de administrar plugins. Vamos a poner todos los plugins y vamos a buscar JMeter. Tenemos este JMeter que tiene un aviso de vulnerabilidad. Ustedes pueden revisar ahí. Es el pueden revisarlo ahí en la página, pero por el momento no nos vamos a complicar con eso y sí vamos a instalar este.
Vamos a poner descargar y luego restart. Vamos a volver a cargar. Vamos a ver en Administrar Jenkins. Vamos a hacer plugins instalados. Vamos a filtrar por performance. Y dice, los cambios no estarán disponibles hasta que Jenkins se reinicie. Reiniciar cuando no haya tareas en ejecución. Vamos a reiniciar. Esto podría tardar un poco. Vamos entonces al Jenkins. Acá en el Jenkins vamos a ingresar al Jenkins. Bueno, ahí tengo un que está malo, ¿no es cierto? Un pipeline que está lloviendo ahí. Bueno, ese pipeline lo vamos a eliminar por el momento. Vamos a dejar el Jenkins limpiecito. Vamos a crear una nueva tarea para esto. Le vamos a poner materias CLPing. Crear proyecto de estilo libre. Ok. Nos vamos a ir al final, donde dice ejecutar y acciones para ejecutar después. En ejecutar vamos a agregar un nuevo paso y vamos a escoger donde dice ejecutar línea de comandos shell. ¿Ya? Efectivamente la línea de comandos shell va a dar esto. Y nosotros habíamos copiado el comando, que era básicamente este, donde aparece el Apache, bin, jmeter.sh, -n, para que no sea a través de GUI, -t, el nombre del archivo, desde clping.jmx, y el archivo de reporte de guiasping report.jtl. Perfecto. Además, vamos a añadir una acción que es publicar informes de test de rendimiento, que es lo que concierne al plugin que estábamos comentando, ¿no es cierto? Vamos a copiar y en Source Data Files vamos a pegar eso. Entonces, resumiendo, nosotros creamos un nuevo issue, una nueva tarea en Jenkins y en la pestaña Ejecutar pegamos el comando que estábamos ejecutando en nuestra máquina remota, la remota, no en la local, el comando que estábamos ejecutando en la remota. Se puede ver claramente acá que es un bash, es un sh y no es un bat. Y además vamos a agregar en la publicación de informes, ¿no es cierto? Recuerden que pusimos añadir una acción y pusimos publicar informes de test de rendimiento, ¿no es cierto? Y en el source data file vamos a poner el mismo archivo de reporte que tenemos al final de nuestro comando. Cuando pusimos -l, home, ubuntu, apache, mais, debías el reporte, ¿no es cierto? Y vamos a guardar. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos entonces? El estado actual es un pipeline en Jenkins muy simple que lo único que hace es ejecutar un bash y ese batch lo que hace es llamar a JMeter y JMeter está instalado en la máquina. Además, este JMeter tiene por dentro esta línea de comando
que estamos mandando está llamando a JMeter con un archivo de test que nosotros creamos en la ventana gráfica en nuestro computador local a través de una a través de una interfaz gráfica. Entonces le ponemos construir ahora, build now, y acá se va a empezar a construir y vamos a ver la consola y en efecto finish success, pasó todo bien y acá está el sumario que antes nos daba, ¿cierto? El promedio es de 20 milisegundos. Ahora, aparece acá una nueva pestaña que se llama informe de rendimiento, en donde ustedes van a poder ver los accesos, ¿no es cierto?, los promedios, porcentajes de errores y los tiempos de respuesta. Perfecto. Volver al proyecto, vamos a ejecutar de nuevo y esta ejecución, vamos a ver, finalizó. El informe de rendimiento, tenemos 0 errores, HTTP Code 200 y la muestra se ha ejecutado bastantes veces. Creo que cuando editamos el archivo, JTL, el JMX, el DJSpin.jmx, si le cambiamos claro, lo dejamos en 100. Vamos a dejar en loops, 10 loops, sí, 10 loops, 10 usuarios, tenemos 10 loops, 10 usuarios. Acá también podemos ver la tendencia del rendimiento. Porcentaje de errores y podemos tener un informe de tendencia con algunas cosas que se han ejecutado, ¿no es cierto? Podemos volver a construir y vamos a la construcción. Acá tenemos un gráfico más detallado de los tiempos de respuesta. Si se fijan al principio, se perciben unos tiempos de respuesta bastante grandes acá, de 100 milisegundos en comparación, me refiero a grande en comparación con estos. Y después se achican estos tiempos, ¿no es cierto? Eso es porque se ve el efecto de la caché, ¿no es cierto? Voy a editar por detrás la línea de comando y voy a ponerle el número de usuarios 100 y 100 loops para ver el rendimiento de esto y ver si podemos ver algo más en los gráficos. Si se fijan, ya se demora más, pero acá lo que está pasando no es que se vea, acá está el informe de rendimiento. Vamos a poner de DJSpin report 2.jtl y aquí vamos a poner el report, disculpen, report 2.jtl. Y vamos a guardar. Fíjense que ejecutar
En esta máquina 100 usuarios, 100 loops es bastante rápido. Vamos a ver. Hubo un error acá, si se fijan. Hubo un error. Vamos a ver. Vamos a volver al proyecto. Ahí, si se fijan, termina con error.